La luna llena se alzaba impecable sobre los establos de la hacienda San Isidro, bañando de plata las cunas de pacas de heno y los aleros de teja roja del granero principal. El aire nocturno olía a tierra mojada y a resina de pino, mientras el canto lejano de un ruiseñor parecía pura música divina, recorría el corredor de madera crujiente. Bajo esa armonía celestial, el capataz indígena, don Mateo Yupanqui, caminaba en silencio sobre la pasarela de tablones, ajustando el bastón de roble con tallados de su pueblo natal. Sus ojos de cuero curtido recorrieron las sombras en busca de algún desliz. La tropa de vaqueros y peones reposaba en la cuadra. Solo él vigilaba, fiel a su deber. A unos metros de distancia, una figura fantasmal emergió entre la penumbra, iluminada por el fulgor de una linterna de aceite. Era señorita Amara Diouf, la joven enfermera negra enviada por la ciudad para coordinar la asistencia sanitaria de la hacienda. Vestía un sencillo vestido de algodón blanco con bordados azules, regalo del sacerdote parroquial, y sostenía un cuaderno de notas. Sin embargo, su atención no estaba en la libreta sino en el cielo. Amara, poseedora de una voz angelical que muchos comparaban con el canto de una virgen, repetía mentalmente las letras de una tonada espiritual que había escuchado en sueños. El encuentro fue casi inevitable. Los pasos de Mateo resonaron como tambores contenidos. Amara percibió el crujir de la madera y alzó la vista, sorprendida. «Buenas noches, señor capataz», dijo con voz suave, midiendo la figura de aquel hombre de piel canela y rostro adusto, plegado a la fatiga. Él guardó silencio un instante, evaluando su porte. «Así es», respondió por fin, con voz grave. «¿Qué hacen una dama y una linterna a estas horas en mi dominio?» Amara bajó la linterna para revelar su rostro pálido, sus ojos profundos y la serenidad que la rodeaba. Buscaba aire fresco y el canto del ruiseñor. «La música me guía, don Mateo. Anoche escuché en sueños una armonía que no reconozco, pero que siento como llamada». Un estremecimiento recorrió al capataz. Él también había percibido esa melodía suspendida en la neblina, como voz de ángel. «Yo oí algo similar», confesó. «Decían que eran apariciones de la Virgen del Heno, condenadas a cantar cada luna llena en este lugar». Amara sonrió con melancolía. «Tal vez no sea virgen, sino enviado de paz, o un juramento de esperanza». «Mi voz», titubeó, «suele llamar que mi canto calma la fiebre y sana heridas del alma». Don Mateo, contra todo protocolo, ofreció asiento en un fardo de heno. «Comparta su canto conmigo, señorita Diouf», propuso. «Tal vez, unidos, hallemos el origen de esa música que nos ronda en la noche». Ella asintió, y con una curiosidad piadosa posó la linterna sobre el heno. Cerró los ojos, inhaló el aroma de la madera y entonó con su voz pura un hálito de salmo. En el valle donde el silencio alberga los suspiros, el ruiseñor levanta su canto, y las sombras se disuelven en la luz del perdón. La melodía flotó como un susurro cósmico. Don Mateo permaneció inmóvil, escuchando cómo cada nota parecía revelar un secreto ancestral. Cuando Amara terminó, el silencio posterior fue aún más elocuente. «Jamás había oído algo tan trascendente», musitó el capataz. «Creo que este lugar guarda un misterio que no es solo de apariciones, sino de almas afines». Ella apoyó la mano en el antebrazo de Mateo, gesto que lo desarmó por completo. «Señor, confío en que juntos podamos descubrirlo. Quizá mi canto y su sabiduría indígena desvelen la fuente de esa música espiritual». El capataz inhaló hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad y el latido de una atracción inesperada. «De acuerdo, señorita Diouf. Tendré que confesar esto a la patroa y a los hombres. Pero antes, le ruego discreción. No todos aceptarán que una voz de virgen y un capataz mestizo compartan un secreto». Amara asintió con firmeza.
Nuestro pacto será tan sagrado como la música misma. Así, bajo la arrulladora sinfonía del ruiseñor y de la luna llena, nació el juramento de melodías sagradas, un acuerdo clandestino entre el capataz indígena y la enfermera negra, guiados por voces espirituales que prometían revelar, a fuerza de canto y coraje, el enigma que perturbaba la paz de la hacienda. Aquel instante selló el inicio de un romance clandestino, hermanado por la música divina, destinado a enfrentarse al odio de la patroa blanca y a los temores de los peones, mientras las apariciones nocturnas aguardaban su revelación en los rincones más oscuros del granero. Con el surgimiento de un vínculo entre Mateo y Amara, forjado por la música espiritual y el juramento silencioso de desentrañar el misterio de las apariciones de la Virgen del Heno antes de que el conflicto estalle entre patroa y empleados. Al alba del tercer día, tras el juramento de melodías sagradas, la hacienda San Isidro despertó en un rumor contenido. En los pasillos de la casa señorial, criados y peones comentaban, en voz baja y con gesto preocupado, la noticia: la señorita Amara y el capataz Mateo fueron vistos juntos junto al granero, cuchicheaban al oído. El aire, aún cargado del perfume de bugambilla y pino, vibraba con una tensión nueva, tan palpable como el punzante aroma del vetiver en el laboratorio de curas. 1. El ojo vigilante de la patroa. A las 8 en punto, la señora Cecilia Granados, propietaria blanca y aristócrata de Abolengo, reapareció en el corredor principal revestida de seda crema y encajes franceses. Su rostro impoluto y sus guantes inmaculados ocultaban la furia contenida, pues aquella mañana había enviado a 2 ojeadores a espiar a Amara, encontrándola con la linterna apagada, la voz extendiendo un canto apenas audible, y Mateo, los ojos clavados en el aire como oyente de una melodía secreta. «Díganle a la señorita Diouf que pase al salón de recibos», ordenó Cecilia con voz de mando, «y tráiganme a ese capataz de inmediato. Quiero respuestas antes de que la finca entera crea que he convertido esta casa en un nido de furtivos amores». Los criados se apresuraron, conteniendo miradas de compasión por la enfermera y de respeto por el capataz, cuyos méritos de años al servicio de la hacienda le habían granjeado no pocos apoyos. Sin embargo, la palabra de la patroa era ley en aquel territorio de menesterosos y jornaleros. 2. Confrontación en el salón de recibos. En el salón, con tapices que representaban las gestas de los antepasados Granados, Amara aguardaba de pie junto a un pupitre de madera tallada. Su mirada, firme y serena, no flaqueó cuando la puerta se abrió y Cecilia entró, seguida del capataz. El latido de su corazón resonó como el tañido de una campana de iglesia. «Señorita Diouf», comenzó la señora con pulcritud, «me han llegado rumores de una extraña amistad con don Mateo. Se dice que entonan cánticos espirituales bajo la luz de la luna. ¿Podría explicarme qué clase de prácticas lleva a cabo aquí, a mis expensas?» Amara inclinó la cabeza con respeto y alzó un paso atrás al ver acercarse al capataz. «Señora Granados, vengo cumpliendo mis funciones de enfermera. El canto espiritual que usted escucha, aunque inesperado, ha surgido de un eco ancestral en este granero. Junto al señor Yupanqui, intentamos descifrar un fenómeno que afecta la salud de la hacienda. Apariciones nocturnas, luces danzantes y un canto lastimero que perturba el descanso de los peones». Cecilia frunció el ceño, cruzándose de brazos. «¿Apariciones nocturnas? ¿Cantos?», murmuró. «Bien, entonces no es un romance clandestino, sino un asunto de superstición. Será su responsabilidad encontrar el origen antes de que esta leyenda burlesca se convierta en algo aún más ridículo». Don Mateo, por primera vez despojado de su prudencia, dio un paso al frente. «Señora, yo no busco burlas ni favores.
Si el espíritu de la hacienda llora en la noche, con una voz que no es la mía ni la de la señorita Diouf, convendría investigarlo. Yo puse mi bastón y mi vida al servicio de San Isidro. No permitiré que mis peones sufran desvelos por fantasmas ancestrales. Cecilia abrió la boca, confundida entre su orgullo de patroa y la autoridad incontestable del capataz. Finalmente guardó silencio y solo atinó a decir: «Muy bien, ustedes dos tendrán permiso para explorar el granero cada noche, pero si descubro que esto es solo un pretexto y vislumbre lazos que no apruebo, la señorita Diouf quedará inmediatamente relevada de sus funciones. ¿Comprende?». Amara y Mateo asintieron al unísono, conscientes de que su alianza se ponía a prueba. La patroa se retiró con reservas, dejando tras de sí un aire gélido. 3. El misterio de las apariciones nocturnas. Aquella misma noche, justo cuando la luna alcanzó su cenit, Amara y Mateo se encontraron en el granero. Las puertas de roble crujieron al abrirse y una ráfaga de viento soltó el polvo antiguo de la paja. Con linternas preparadas, entraron en el edificio principal. En el centro, las hileras de pacas de heno formaban pasillos interminables. El silencio fue roto por un coro de susurros, apenas audibles. Como un eco de oración, una voz femenina arrancó un verso de la canción de la promesa: «Y las sombras se disuelven en la luz del perdón». «Es ella», susurró Amara, con la linterna temblando. «Mi voz, pero no suena a mi garganta». Mateo avanzó, deslizó la linterna sobre un rincón donde el heno se perfilaba con tonos inexplicables. De pronto, un haz de luz se encendió sobre una gran viga, una figura blanquecina, etérea, apenas un rostro femenino, entonaba una segunda estrofa. El brillo de sus alas de espectro despedía partículas de polvo y copal, flotando como diminutos astros. «Pensé que eran dudas mías», murmuró el capataz, «pero la veo. Es una aparición». La figura, al notar sus miradas, se desvaneció en un suspiro de viento. El granero quedó sumido en un silencio aún más denso. «Debemos documentarlo», dijo Amara con resolución. «Anotar la hora, la posición, el verso exacto, y tal vez invocar ese canto en el confesionario de la capilla. Alguien habló de su altar como lugar de revelaciones». Mateo asintió y sacó su cuaderno de cuero. Mientras Amara anotaba, él encendió un pequeño fuego de carbón en un incensario portátil para disipar el frialdad del ambiente. De los tablones surgió un ligero eco de copal y pino, como indicando que los espíritus ancestrales vigilaban sus gestos. 4. Estrategia para desvelar el enigma. De regreso a la casa, la pareja escondió sus notas en la biblioteca del granero. Sabían que, con la presión de la patroa, solo un hallazgo contundente les garantizaría libertad para seguir investigando. Amara propuso: «Al amanecer, consultaré el libro de las apariciones que conservo en mis apuntes de folclore urbano y rural. Puede haber indicios de rituales de protección o versiones antiguas de la Virgen del Heno». Y Mateo añadió: «Yo hablaré al oído de los peones veteranos. Si alguien guardó en la memoria relatos de noches previas, encontraremos patrones, un verso que se repite, una silueta que coincide». Ambos se despidieron con la promesa de reencontrarse al anochecer siguiente. El capataz regresó a su dormitorio, contemplando el bastón donde grabaría con runas un emblema de protección, mientras Amara, en su habitación, entonó un murmullo de estudio. «En esta noche de luz prestada, descifraré tu misterio, y si mis cuerdas vocales no bastan, que lo haga el corazón con su eco». Donde el romance clandestino de Amara y Mateo choca con la vigilancia de la patroa blanca, y donde las primeras apariciones nocturnas revelan aquel enigma espiritual. Con la autorización provisional para investigar, la pareja traza una estrategia que los acercará al origen de la voz fantasma y los pondrá ante la verdad que aguarda en el confesionario.
La luz del amanecer se filtró con timidez por los ventanales de madera de la capilla de San Isidro, acariciando los bancos de roble y los frescos gastados por el humo de las velas. Allí, Amara Diouf sostenía con mimo su libro de las apariciones, encuadernado en piel oscura y ribeteado con filigranas de plata. En sus páginas, subrayadas con tinta añil y bugambilla, habían quedado compilados cuentos de fantasmas rurales de regiones tan distantes como el delta del Níger o las sierras indígenas de la Sierra Sur. El trazo delicado de su escritura contrastaba con la rudeza de los relatos, voz de monja que guía a los enfermos, eco de salmo en graneros vacíos, susurros en la noche de difuntos. Con el libro apoyado en el respaldo del banco, Amara tomó notas en su cuaderno profesional, mientras el padre Alejandro, ocupando la banca de enfrente, fijaba la mirada en el confesionario, como si sintiera allí un imán para los secretos de la hacienda. Él había sido informado con discreción del permiso otorgado por la señora Granados para investigar las apariciones. Comprendía que, para profesar la fe, primero se debía purgar el miedo. «Padre», murmuró Amara en un suspiro, «¿cree usted que en el confesionario hallaremos revelaciones sobre este misterio? ¿O será solo un escenario de penas confesadas?» El sacerdote, con gesto compasivo, guardó silencio un instante antes de responder. «La carne y el alma se confiesan de noche, cuando las tinieblas acallan el juicio ajeno. Si alguien aquí teme al canto de una virgen de leno, es posible que el temor haya arraigado en su conciencia y solo se libere entre estas paredes». Hizo un ademán hacia el confesonario. «Pruebe usted a tender el oído. Yo oficiaré mis oraciones tras la reja para acallar mi propia curiosidad». Amara asintió, agradecida. Colocó el libro y cerró los ojos, dejando que el eco de su voz retumbara en el frescor del sagrario. Pero el ruiseñor no cantó. Solo el crujir de la madera y su respiración contenida acompañaron el silencio. Con aire meditativo anotó en su cuaderno: «Confirmar si las apariciones siguen el patrón del canto de Pereira, monja reclusa del siglo XIX». Esa misma tarde, don Mateo Yupanqui recorrió las cuadras del establo mayor. En su bolsillo guardaba una pequeña grabadora analógica y unas láminas fotográficas de la noche anterior. La figura espectral en la viga iluminada, el cinturón de plata que brillaba como hueso fantasmal, el resplandor verdoso en los tablones. Se acercó al viejo don Faustino, vaquero jubilado de mirada atraviesa y memoria prodigiosa. Lo encontró sentado junto a un barril de vino añejo, fumando una pipa de caoba, curtido por 1000 amaneceres a caballo. «Don Faustino», saludó Mateo, inclinando el sombrero, «necesito oír su voz una vez más. Usted dijo que, en su juventud, escuchó la música de una virgen rondando el granero». El anciano levantó la vista, apagó la pipa con cuidado y clavó sus ojos en la grabadora. «Así es, era la voz de la hermosa señora de Leno, la llamábamos. No era Amara ni nadie que yo viera, sino un canto que salía de una rendija y se esparcía con el polvo. Decían los viejos que era un relicario de una monja enterrada en la capilla, a quien la peste llevó y dejó con un lamento atado al heno». Mateo encendió la grabadora y presionó play. El tenue murmullo de un salmo recorrió el barril, llenando de estremecimientos el puesto. Don Faustino asintió, con los puños sobre la mesa. «Exacto». Y cada luna llena se repetía. Aquellos que vigilábamos los establos sentíamos frío en los huesos, como si nos cantara al oído. Pero nunca supimos la letra completa. Con las fotografías y el testimonio, Mateo coleccionaba las primeras piezas del rompecabezas. Guardó la grabadora en el bolsillo y estrechó al vaquero. «Gracias, don Faustino. Ha sido más valioso que un tomo de historias antiguas». Se despidió y se dirigió a la enfermería improvisada, donde Amara esperaba con el libro abierto
y la mirada brillante. —¿Cómo ha ido? —preguntó ella, sin apartar la vista de sus notas. El fragmento coincide con un salmo funerario en latín que entonaban las monjas del convento de Santa Clara, respondió Mateo. Requiem aeternam dona eis domine et lux perpetua luceat eis. En castellano, concede, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz perpetua. El gesto de Amara adquirió un matiz solemne, así que no es solo folclore rural, hay un vínculo con el rito de los difuntos. Si la Virgen del Heno entona ese salmo, podría tratarse de un eco de las religiosas que cuidaban a los enfermos en esta misa, antaño. Tal vez una hermana, víctima de la peste, atendió este lugar y su canto sigue prendido como recuerdo. La enfermera añadió: debemos buscar en los archivos parroquiales. He oído que en 1864 se registró la muerte por fiebre de una novicia, Sor Beatriz, quien administraba raciones de heno a los enfermos. Su nombre coincide con la señora Granados. Podría ser antepasada, y su espíritu clama justicia o reconocimiento. Mateo miró el granero a través de la ventana. Allí, la sombra de la viga parecía cobrar vida. La patroa no lo aceptará, musitó con cautela. Pero si descubrimos el lazo familiar, podremos reconciliar el pasado y liberar su alma, y el canto cesará. Amara asintió con resolución. Se envolvió en su rebozo y acarició el lomo del libro. Entonces, dividámonos. Usted pide ver los libros de la parroquia, yo reviso los archivos urbanísticos en la administrative del caserón. Nos vemos al anochecer. Con esa estrategia sellaron su plan de acción, conscientes de que cada paso los acercaba al choque con la señora Granados. La enfermera regresó a la residencia principal, sorteando pasillos custodiados por criadas y mayordomos. El capataz, por su parte, se adentró en el pueblo para unir fuerzas con don Faustino y el sacristán, cómplice silencioso. 3. La batalla de los archivos y la sombra del linaje. En la sacristía, bajo el suave murmullo de las campanas, Amara abrió los libros de difuntos y con pulso firme buscó el año 1864. Página tras página descubrió la inscripción: 20 de octubre de 1864. Ha fallecido en este hospicio por cólera la hermanita Beatriz Granados, de 23 años. Administraba los cuidados de ración de heno y consuelo a los enfermos. Sepultada en el claustro, con la oración Requiem aeternam. El pulso de Amara se aceleró. Su voz tembló al leer la siguiente anotación: se encomienda al eterno descanso de su alma, suplicando a Dios perdón para los pecados de la familia Granados, pues en los recelos entre linajes se quebrantó la caridad cristiana. El eco de esa confesión parroquial retumbó en su mente. Sor Beatriz había intercedido por la familia Granados, implorando perdón por la aversión a los matrimonios mixtos de los terratenientes. Su espíritu, relegado al olvido, clamaba ante el linaje de Cecilia Granados, actual propietaria, para que reconociera su mensaje y pusiera fin al canto errante. Con las páginas arrancadas y guardadas en un sobre sellado, Amara salió de la sacristía. El sol poniente se filtraba a través de vitrales, pintando de rojo los pasillos. Su siguiente paso sería la biblioteca de la señora Granados, donde la correspondencia familiar y los legajos privados podrían contener la carta escrita por Sor Beatriz, dirigida a la fundadora de la hacienda. 4. La conspiración de la noche y el plan de la confesión. Al caer la noche, la enfermera y el capataz regresaron al granero. Con linternas preparadas y el sobre bajo el brazo, se reunieron en el rincón donde años atrás sopló la melodía. Allí, Mateo encendió el incensario, dispersando humo de copal y eucalipto. Amara desplegó los papeles y leyó con voz baja el edicto de la parroquia. Con esto podremos confrontar a la señora Granados en el confesionario, dijo Amara, no como acusados, sino como testigos de su propia sangre.
El catolicismo impone el sigilo sacramental, pero esta carta abre grietas en su conciencia. Solo un acto de humildad podrá liberarnos de este canto espectral. Mateo guardó silencio pensativo y luego asintió. Será nuestra prueba de fe. Si la patroa accede a confesar en este mismo lugar, la aparición se apaciguará. De lo contrario, sabremos que el odio ancestral pesa más que la música sagrada. Sellaron la noche con un pacto de discreción, conscientes de que su siguiente movimiento, la confesión en el gran confesionario, definiría el destino del canto de la Virgen de Leno y la continuidad de su propio amor, guiado por voces que ya no podían ignorar. La noche del cuarto día cerró el cielo sobre la hacienda San Isidro, con un manto tan oscuro que las estrellas parecían disueltas en la negrura. Los criados y peones descansaban tras las comidas de la tarde, pero en la casa señorial, la señora Cecilia Granados se paseaba con nerviosismo por el pasillo principal, sostenida de un brioso sillón de ébano que crujía con cada pisada. En su mano derecha llevaría en breve una carta muy antigua, arrancada de los registros parroquiales gracias al sigilo de la enfermera Amara. Esa carta, escrita por Sor Beatriz Granados en 1864, rezaba la súplica de perdón y la confesión de amor pastoral hacia los enfermos que había cuidado en el granero. Cecilia había permanecido toda la tarde frente al gran espejo de caoba, repitiendo la misma pregunta en la penumbra de la cámara. ¿Cómo confesar públicamente un fallo de su linaje? ¿Cómo humillarse a sí misma para liberar el canto de un espíritu condenado? La carta temblaba en su mano, sellada con un lacre carmesí, y en sus mejillas ardía un rubor de culpa y expectativa. «Todo debe quedar en esta capilla», murmuró, «ante el confesor, ante Dios y ante el canto de la Virgen de Leno». Se acercó a la puerta de la capilla, respiró hondo y la empujó con suavidad. Un sopor de incienso y olor a cera fundida la envolvió. En el confesionario, los bancos estaban vacíos. El padre Alejandro acaba de salir para su ronda matinal de oraciones. La lámpara de aceite parpadeaba junto a un crucifijo de madera. Cecilia avanzó con paso vacilante, doblando la rodilla frente a la celosía de roble tallado. Mientras tanto, afuera, Mateo y Amara esperaban al pie de los escalones, ocultos tras arbustos de bugambilla. Con sus linternas apagadas, compartían un susurro de esperanza y tensión. «Si ella confiesa», susurró la enfermera, «el canto cesará y podremos volver a vivir en paz. Y nuestro amor ya no será algo que ocultar», añadió el capataz. «Entonces podremos declararlo sin miedo». En el interior, Cecilia respiró 2 veces, pasó la mano por la carta y la deslizó por un estrecho hueco entre las maderas labradas. Con voz firme susurró: «Padre Alejandro, vengo a confesar un pecado de mi sangre». Una luz de sorpresa la iluminó cuando al otro lado de la celosía el sacerdote le respondió con un eco suave: «Mi hija, bienvenida. Con humildad y fe, hable usted sin temor». Ella soltó el aliento y empezó a narrar en voz baja cada sílaba como una gota de penitencia. «Hace un siglo, una querida hermana de mi familia, Sor Beatriz, dedicó su vida a cuidar a los enfermos en este granero. Murió de fiebres y su oficio, su canto de salmos funerarios, quedó atado a la ración de heno. En su última súplica pidió perdón por los pecados de nuestros linajes, pues lamentó que el odio de casta había infectado la caridad cristiana. Esa carta se perdió hasta que la recuperó la señorita Amara Diouf. Se la he traído para que bendiga mi alma y perdone a quienes aún rencor guardan». Solo se escuchaba el roce de la seda cuando la carta reposó sobre una tabla de roble en el interior del confesionario. El padre Alejandro la tomó con reverencia, la abrió con cuidado y leyendo con voz quedamente emocionante, pronunció:
por sus actos y por el arrepentimiento de esta hija postrada, el Señor concede el perdón a la familia Granados y a todos los que han padecido el peso de un odio injusto. Vaya usted en paz y contribuya al restablecimiento de la armonía en esta casa y en sus tierras. Una campanilla lejana asomó su sonido entre las sombras de la capilla. Cecilia cerró los ojos y al inclinar la cabeza sintió un escalofrío de alivio. Se puso de pie con paso firme y antes de salir confesó: «Padre, también debo confesar el miedo que he tenido a acoger un amor distinto, al permitirme escuchar el canto de Amara y al reconocer el valor de Mateo. Hoy rompo ese miedo». El sacerdote sonrió y respondió: «El amor es don de Dios. Solo quien perdona sin medida puede amar sin barreras». Cecilia inclinó la cabeza y la confesión concluyó con un beso en la reja. «Gracias, padre». Al salir a la plaza, la señora Granados levantó la vista al granero, donde en un ángulo perfecto la luna dibujaba su silueta plateada. Entre susurros de pasillos y criados, sintió que el canto, si existiera, debería cesar. Entonces, con determinación, abrió el paso a Amara y a Mateo, quienes entraron en el atrio iluminado por un sótano de antorchas. «Lo hizo», dijo Amara con alivio. «Creo que el canto terminará esta noche, y nosotros por fin podremos amarnos sin ocultar el latido de nuestros corazones», añadió Mateo entrelazando sus dedos con los de la patroa. 2. El silencio del granero y el alba del perdón. De regreso al granero, la pareja caminó juntos, sorprendidos de lo ligero que resultaba el aire sin el peso del temor. Abrieron las puertas de roble con la linterna compartida y mientras avanzaban por las hileras de heno, se escuchó un eco de alas, un leve roce, un murmullo sutil, pero no vino del granero, sino de la propia luna, clara y serena. Abrieron la ventana superior y al asomarse vieron el cielo despejado, sin señales de figuras espectrales. «Ha cesado», murmuró Amara. «El canto se ha disipado como un suspiro, porque el perdón es más fuerte que el eco de antiguas voces», concluyó Mateo. «Ven a mi lado». Bajo la luz plateada, el capataz y la enfermera se abrazaron, sellando su amor con un beso suave. Como si la noche entendiera la reconciliación, un ruiseñor se alzó en su nido cercano y entonó por última vez un trino níveo. Afuera, los primeros rayos del alba cobraron fuerza bañando la hacienda de San Isidro con un fuego dorado. La señora Granados, asomada al balcón de la casa, contempló el granero sin rastro de fantasmas. En el patio, los peones empezaron a cruzarse miradas curiosas. Ya no temían el canto, sino que apenas lograban creer que habían vivido una pesadilla convertida en perdón. 3. El perdón colectivo y la fiesta de la redención. A la hora de la comida, la señora Granados reunió a todos los trabajadores en la plaza. Armada con la voz firme que solo otorga la liberación de la culpa, pronunció: «Hombres y mujeres de esta hacienda, he fallado como dueña y como heredera. He desoído los cantos del granero y he dejado que el miedo y el orgullo gobernaran mis acciones. Hoy confieso y perdono los agravios, perdono sus murmullos de temor y su renuencia a creer en mi apertura». Los peones contuvieron el aliento. Aquel acto de humildad era más valiente que cualquier atadura de linaje. Amara, a un costado, acarició el hombro de Mateo con gratitud. «Gracias, señora», murmuró uno de los vaqueros veteranos. «Hoy veo que la caridad de verdad no conoce cuna». Con ese gesto se inauguró la fiesta de la redención. Tambores mestizos y marimbas africanas se unieron en un desfile de risas y bailes, donde cruces de razas y oficios se confundieron en un solo latido. La señora Granados, Amara y Mateo encabezaron la procesión, la patroa bailando con el capataz y la enfermera marcando ritmos con un pañuelo azul. Mientras la música llenaba el aire, un coro de voces entonó:
perdón en el granero, canto que se libera, amor que florece en la tierra redimida. Y así concluye él, donde la señora Granados afronta su culpa en el gran confesionario, libera el espíritu de Sor Beatriz con su perdón, disipa las apariciones nocturnas y convoca a un perdón colectivo en la fiesta de la redención, abriendo paso a un romance ya no clandestino, sino bendecido por la música del ruiseñor y por el alba de la reconciliación. La hacienda San Isidro amaneció al día siguiente convertida en un lugar reencontrado consigo mismo. La neblina matinal, originaria de la ribera cercana, acariciaba los muros de adobe como si lavara el peso de antiguos silencios. Las palomas brotaban en bandadas plateadas desde la veleta del granero, donde el eco del ruiseñor ya no era un canto solitario, sino el latido de toda una comunidad. En la casa señorial, la señora Cecilia Granados se había despertado antes del alba, conmovida por el éxito de la fiesta de la redención. Aquella celebración, donde la mestiza enfermera y el capataz indígena habían bailado con ella bajo las caracolas del atardecer, había dejado una estela de esperanza y un mandato claro. San Isidro debía convertirse en santuario de la reconciliación permanente. 1. La fundación de la capilla de Sor Beatriz. En el ala norte de la hacienda, junto al antiguo granero que durante años cobijó las apariciones de la Virgen del Heno, se alzó una nueva construcción, la capilla de Sor Beatriz. Dedicada a la novicia fallecida en 1864, su arquitectura fusionaba el trazado colonial de la Casa Grande con la espiritualidad indígena. El ábside estaba decorado con frescos de pigmentos naturales, óxidos de hierro, carbón vegetal y tintes de bugambilla, que representaban a la hermana Sor Beatriz repartiendo heno a los enfermos y entonando el Requiem aeternam. El día de la inauguración, la señora Granados presidió el acto junto al padre Alejandro Amara Diouf y don Mateo Yupanqui. El altar, hecho de madera de roble y obsidiana, portaba un relicario con fragmentos de la carta original de Sor Beatriz y un mechón de su cabello donados por la propia Cecilia. Al mediodía, mientras los haces de luz cruzaban los vitrales de tonos ocre y azul, el chamán Tezcatlipoca y la chamangae Cuculcan rociaron copal puro en 4 esquinas del santuario, recitando Teyolia Mictlampayolic, corazón entre los mundos late. A continuación, el coro infantil de la Escuela de la Promesa entonó la canción de la promesa vingada. Las voces, afinadas en español y en otomí, se elevaron hacia la bóveda y resonaron en un eco cálido que estremeció a los presentes. Bajo ese himno, la señora Granados alzó una copa de agua bendita y proclamó: que esta capilla sea faro de misericordia y recuerdo, que toda alma que cruce estos umbrales encuentre consuelo y perdón, como lo halló el corazón de mi antepasada, Sor Beatriz. 2. La ceremonia de consentimiento de los jornaleros. Concluida la bendición, los jornaleros, vestigio vivo de la primera generación que sufrió el desconcierto del canto nocturno, se acercaron al patio central. En un gesto histórico, la señora Granados bajó de la grada donde solía observar el trabajo de sus trabajadores y se situó al mismo nivel que ellos. He aquí mi mano extendida para saldar el desvelo que les cause el miedo. Les pido, con humildad, un consentimiento de hermandad. Si aceptan, juremos juntos que jamás volverá el odio a nuestras tierras. Uno a uno, alzaron las manos y las rozaron con gesto solemne, sellando así un pacto nuevo. Entre ellos, el anciano don Faustino, la partera doña Clara, los hijos de la brigada escolar y los maestros de herbolaria. A cada roce de piel resonaba un aplauso grave y decidido. 3. El baile del loto y el jaguar. Al arribar la tarde, un pequeño templete de música se erigió en la plaza del Arboral, junto a la recién plantada ceiba blanca.
cuyas raíces se habían entrelazado con las de la figuera centenaria. Allí, músicos y danzantes interpretaron el baile del loto y el jaguar, coreografía creada por Amara y Mateo para simbolizar la unión de dos culturas. Ella, con pasos suaves que imitaban la apertura de un loto al amanecer. Él, con movimientos enérgicos evocados en la agilidad y la fuerza del jaguar. Las calles se tornaron escenario. Parejas de mestizos, criollos, indígenas y descendientes africanos giraron al unísono, luminarias de candelabros jalonaban el recorrido y los tambores resonaban como un pulso universal. El repicar de campanas antiguas acompañó el estruendo de las quenas y las jarana, fundiendo ritmos en un mosaico sonoro de alegría. A cada brinco, Amara alzaba la voz. Un latido, una voz, un solo corazón. Así late la hermandad en San Isidro. 4. El banquete del renacer y los testimonios compartidos. El banquete que siguió se bautizó el banquete del renacer. Bajo toldos de yute bordados con motivos prehispánicos y europeos, se dispusieron mesas de mosaico donde se entrelazaban platos de la saga. Sopa de loto negro y bugambilla, para recordar los rituales de agua y purificación. Anticuchos de quetzal y res, recreación mestiza de dos tradiciones. Tamales de maíz y manteca de cerdo, base campesina con toque de la casa grande. Arroz de leche al romero, postre de reconciliación. Aguas frescas de limón y copal, infusión de futuro. Durante el festín se instalaron 3 puntos de testimonios. El mirador de los ancianos. Los más veteranos narraron las primeras noches de canto errante y el alivio tras el perdón. El rincón de los jóvenes, los alumnos de la Escuela de la Promesa, hoy esparcidos en otras fincas, grabaron mensajes de video donde hablaban de la importancia de la reconciliación y la armonía. La mesa del corazón. Cada invitado pudo dejar una carta escrita con sus sueños y promesas para el futuro, que se depositaron en el colector de sueños de la capilla de Sor Beatriz. Los testimonios fluyeron entre rondas de brindis y cánticos espontáneos, recordatorios de que el poder de la voz podía sanar más que cualquier medicina. 5. Instauración de la Hermandad Sagrada. Al caer la noche, la señora Granados, de pie sobre el emparrado de bugambilla, declamó la proclama de la Hermandad Sagrada. Hoy, en esta hacienda rescatada, juramos honrar la diversidad que nos enriquece. Practicaremos la caridad en cada canto, en cada gota de sudor, en cada semilla que sembremos. Que la Hermandad Sagrada de San Isidro perdure más allá de nosotros, en cada generación. Bajo la luna llena se confeccionó un pañuelo de la hermandad, bordado con los nombres de los fundadores, peones y aprendices, y se izó en el mástil del patio mayor. El pañuelo ondeó como estandarte de un nuevo tiempo. 6. El legado vivo. Un amor sin barreras. En el ocaso de la velada, Amara y Mateo se retiraron al granero, donde primero naciera su confidencia. Allí, bajo la única lámpara que ya no temblaba, se tomaron de las manos y él, con voz emocionada, pronunció: «Hemos vencido el miedo con música, la separación con perdón y el odio con amor compartido. Ahora mi voz y tu canto dialogarán sin ocultarse». Ella respondió con lágrimas y una sonrisa: «Te canto mi vida, capataz de mi alma. No habrá sombra que nos separe. Somos la melodía y el latido de esta hacienda». El ruiseñor, posado en la viga, entonó un sedazo de notas dulces y suaves, como si celebrara el triunfo. Su canto ya no fue solitario, sino coro de esperanzas. La hacienda San Isidro despertó al sol siguiente con una paz profunda. El granero, testigo de apariciones, se transformó en sala de conciertos improvisada, donde Amara ofrecía recitales de salmos y melodías ancestrales. El capataz, a su lado, dirigía la orquesta de tambores y quenas. La señora Granados,
Entregada a la causa, encabezaba cada solsticio con un gesto de humildad, reconociendo públicamente que el verdadero poder residía en la unión de voluntades y en el canto sin barreras, en el que la transformación de San Isidro consagra la hermandad eterna, construye la capilla de Sor Beatriz, funda la hermandad sagrada, instaura festivales y banquetes de renacer y sella, con el primer beso oficial, el amor sin barreras de Mateo y Amara, cuya melodía perdurará en cada rincón de esta tierra redimida. La luz temprana del sol de otoño se filtraba entre los arcos góticos de la capilla de Sor Beatriz, proyectando en el piso mosaicos de ocre y azul que recordaban las primeras flores del loto negro. Ante la estructura, ahora colmada de ofrendas y recordatorios de la reconciliación, la señora Cecilia Granados presidía un nuevo acto solemne: la fundación de la Escuela de Cánticos Espirituales Virgen de Leno, dedicada a preservar la música que, un día, estremeció los corazones de peones y señores. A su lado, Amara Diouf, doctora en afinación de almas, sostenía un libro marmóreo con las partituras compuestas por Sor Beatriz y adaptadas por el coro infantil de la hacienda. Don Mateo Yupanqui, ahora inspector de rituales, abrazaba con respeto el micrófono de madera labrada. 1. Discursos de inauguración y primer juramento de cantores. A las 10 en punto, la señora Granados tomó la palabra. Aquel canto que una vez despertó el miedo, hoy es nuestra bandera de esperanza. Instituimos la Escuela de Cánticos Espirituales para que cada generación aprenda no solo a entonar melodías, sino a curar con la voz. Juro ante Dios y ante la memoria de Sor Beatriz custodiar este legado con humildad y generosidad. El coro infantil entonó a capela el Requiem aeternam adaptado. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. La multitud, emocionada, alzó las manos para comprometerse como cantores legatarios, aquellos que transmitirían la tradición y la historia de la hacienda en cada luna llena. 2. Primer aula, taller de herbolaria vocal y respiración ancestral. El edificio contiguo, antaño cuadra de potrillos, se convirtió en el taller de herbolaria vocal, donde Amara enseñó las técnicas de respiración que amplifican la voz sin sobrecargar las cuerdas vocales. Colocó en cada banco pequeños frascos de tintura de guanábana y sauce para que los aprendices aprendieran a aliviar inflamaciones de garganta. Junto a ellos, ramas de bugambilla y romero fresco que inhalarían para abrir los resonadores. En el centro, un tablado de madera servía de aula de prácticas. Don Mateo, con su bastón de roble al alcance, explicó: la raíz de la voz habita en el vientre. Aprendan a conectar su pulso con el suelo, a vibrar con la energía de la ceiba blanca. Los alumnos, campesinos y criollos cerraron los ojos y practicaron los ejercicios de latido, pulsando con el vientre al ritmo de tambores y quenas, hasta que el aire se fundía con el murmullo de las hojas. 3. La biblioteca viviente y el archivo de apariciones. En la antigua bodega de vinos, la hacienda abrió una biblioteca viviente, estantería que combinaba libros impresos y tablillas indígenas con grabaciones auténticas de las apariciones. Los curiosos hallaron allí manuscritos atribuidos a Sor Beatriz, con notas de salmos y oraciones que homenajeaban a los difuntos, fotografías de la aparición espectral, tomadas con la linterna de Mateo y reveladas en el laboratorio de Criollo Rojas, testimonios orales transcritos de don Faustino y otros veteranos, acompañados de códigos QR para acceder a las grabaciones de su voz. El padre Alejandro bendijo ese archivo de apariciones con agua sagrada, para que el conocimiento se nutriera de fe y razón, invitando a investigadores y fieles a consultarlo sin temor al estigma. 4.
El santuario del Ruiseñor y su pórtico musical. Una tarde, Amara y Mateo descubrieron un viejo portal de piedra bajo la ceiba, oculto por la enredadera de bugambilla. Tras limpiarlo, hallaron una sala circular, el santuario del Ruiseñor, con frescos que representaban aves y notas musicales dispersas. Allí instalaron un pórtico musical, con campanas tubulares y cuencos tibetanos, invitando a quienes pasaran a tocar, a experimentar con sonidos que armonizaran con el entorno. Cada 15 días, los aprendices subían al santuario para dar gracias al Ruiseñor original, hoy replicado por los cantores que al filo del alba entonaban la melodía del perdón para abrir el ciclo de la sanación comunitaria. 5. El primer concierto del Viento del Norte. Con la escuela y el santuario en marcha, se celebró el primer concierto del Viento del Norte, homenaje a la tradición indígena. Bajo carpas de algodón blanco, un cupo de 200 vecinos asistió a la interpretación de la suite de la lluvia, preludio del rocío, arpa y quena canon de la semilla, coro mixto y jarana fugue del sol, violín barroco y tambores de rescoda del Ruiseñor. Voz solista de Amar a la Noche coronó el acto con un baile espontáneo, música afrocaribeña y danza tradicional otomí, demostrando que la herencia mestiza vivía en cada compás. 6. El pacto de los nuevos jornaleros y la promesa de Leno. Como epílogo de aquel día de la escuela, don Mateo reunió a todos los jornaleros y campesinos en la era de Leno. Allí firmaron el pacto del nuevo heno, pergamino de lino donde se comprometían a cosechar y almacenar el heno sin faltar al respeto al espíritu de Sor Beatriz, guardar silencio sagrado en las noches de luna llena, potenciando la calma, ofrecer cada flor de bugambilla al santuario tras la primera siega. Cada firma quedó sellada con tinta de guanábana y un pétalo de loto negro, símbolo de la unión renovada. La señora Granados, con gesto emocionado, estampó su rúbrica final, declarando que este pacto de nuevo heno asegure la paz de generaciones y la armonía entre la música espiritual y el trabajo campesino. 7. Epílogo. Un amor bendecido y un futuro ensanchado. Al despedirse en el granero, Mateo alzó la linterna con luz azulada. Mire, Amara, la viga donde nació nuestro juramento luce ahora limpia, sin rastros de polvo ni de apariciones. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro, y nuestra voz, tejida con esperanza, resonará por siempre en los cantos de la hacienda San Isidro. Bajo la última luna de la estación, el Ruiseñor entonó un trino brillante, como el aplauso de los espíritus liberados. Entonces los dos amantes se besaron, no clandestinos, sino reconocidos como custodios del canto y de la tierra, donde la música espiritual, la reconciliación y el saber ancestral florecen en una escuela viva, en un santuario recuperado y en un pacto de heno que alumbra un porvenir tejido de melodías infinitas. Los ecos de la fiesta de la redención y la inauguración de la escuela de cánticos espirituales no tardaron en llegar a las lejanas haciendas vecinas, regentadas por familias de linaje puro que veían con recelo la herejía de mestizaje que florecía en San Isidro. A los pocos días, corrieron rumores de que el conde don Ricardo de la Vega, propietario de las tierras contiguas, había enviado emisarios con el mandato de contener la propagación de esa música subversiva y de restablecer el orden natural de castas. 1. Rumores al viento y reunión de emergencia fue al despuntar el alba de un martes nublado, cuando el mayordomo alcalde, don Pedro Lucero, irrumpió en el despacho de Cecilia Granados con semblante grave. Les copiar, editar señora. Los mensajeros del conde han llegado al portón. Traen órdenes de no permitir más reuniones y de clausurar el santuario del Ruiseñor. Cecilia, ahora templada por la humildad, contuvo un suspiro de sorpresa.
Sabía que la victoria ante el tribunal regional había dado alas a sus enemigos. Llamó de inmediato a Amara y a Mateo, convocando a un consejo de emergencia en la sala de música de la hacienda. A las 11 de la mañana, bajo vitrales de cristal roto y partituras esparcidas, se reunieron la señora Granados, soberana arrepentida, pero firme en la defensa de su gente; Amara Diouf, directora de la Escuela de Cánticos; don Mateo Yupanqui, inspector de rituales y líder de los jornaleros; doña Clara la partera, portavoz de las mujeres de la comunidad; don Faustino, cronista oral y veterano guardián de testimonios; el padre Alejandro y el chamán Tezcatlipoca, testigos espirituales. Tras escuchar el relato de los mensajeros, la señora Granados se irguió. Ni la amenaza de don Ricardo ni su prepotencia nos harán claudicar. Esta hacienda es refugio de fe, de ciencia y de armonía. Aquí no clausuramos la voz, sino que la ensanchamos. Propongo que respondamos con el cántico de los 4 pilares, recitado al unísono en cada tranca y potrero, para demostrar que la fuerza del pueblo ni se intimida ni se vende. 2. El cántico de los 4 vientos en las fronteras. En cuestión de horas, centenares de jornaleros, amas de casa, estudiantes y artesanos se agruparon en los 4 puntos cardinales de la hacienda: puerta norte, sur, este y oeste. Allí, al unísono, entonaron las 4 estrofas de la oración de la tierra, cada sección liderada por un guardián: Espíritu, norte, chamán, que mi voz alcance los cielos; renacer, este, Amara, que mi canto sea semilla; memoria, sur, Faustino, que mi letra conserve el eco; esperanza, oeste, Clara, que mi pulso abrace el porvenir. Los campesinos, alineados tras el bastón de mando, sostuvieron antorchas y copas de tintura de guanábana. El estruendo coral atravesó los muros del granero y las cercas de alambre, llegando hasta donde los emisarios oficiales esperaban. Asombrados, vieron cómo la música levantaba polvos de la tierra y hacía crujir los arbustos, como si la propia hacienda respondiera al llamado de sus hijos. 3. La emboscada de los emisarios y la defensa del corazón. Desde un claro tras el almacén de forraje, un grupo de 5 criados enviados por el conde intentó desactivar el santuario del ruiseñor, robar campanas, apagar los cuencos tibetanos y talar un par de aleros. Avisado por doña Clara a través de un silbido ancestral, don Mateo organizó a los centinelas del canto, un grupo de aprendices con bastones grabados, para tenderles una emboscada pacífica. Al acercarse los emisarios al pórtico musical, los aprendices empezaron a tocar una sinfonía de amenaza, cadencia grave de tambores y quenas. Ante el primer compás, dejaron caer cestas de pétalos y claveles sobre los invasores. Se trataba de un asalto poético, inundar de aromas y belleza en lugar de violencia. Desconcertados, los criados se detuvieron, toser de los polvos y miraron a su alrededor, sintiendo la armonía y el rechazo silencioso de los centinelas. Al frente, el padre Alejandro y el chamán, de rodillas, cantaron en latín un parapeto de oración: Exurge, domine, ad judicium tuum. Levántate, Señor, para tu juicio. Impávidos ante la ternura y la determinación, los emisarios se marcharon sin un sonido, dejando atrás las campanas y cuencos intactos. Para ellos, el poder del canto colectivo había constituido un tiro de gracia moral. 4. La Asamblea de la Hermandad y la Resolución Comunitaria. A media tarde se convocó una asamblea general en la plaza mayor de la hacienda. Los jornaleros trajeron sillas de paja, las parteras mesas de adobo, y los aprendices de la escuela montaron un escenario de tablones. Al centro, un busto de Sor Beatriz con la inscripción: Por el perdón y la armonía, cantó hasta el alba. La señora Granados, flanqueada por Amara y Mateo, leyó la resolución de la hermandad: rechazo a la intimidación externa
y a cualquier intento de clausurar cantos o cerrar espacios sagrados. Restablecimiento de turnos de guardia en el santuario del Ruiseñor para proteger el legado. Creación de la comisión de enlace con las haciendas vecinas, invitándolas a compartir el canto en jornadas de diálogo musical. Institución de la marca del canto libre, distintivo que será estampado en la entrada principal, garantizando el libre acceso y la hospitalidad a quienes respeten el pacto de la voz. Los asistentes rubricaron la resolución con un dedo entintado de bugambilla, firmando un pacto social que trascendía jerarquías. 5. El concierto de la noche de la victoria. Cuando el sol se ocultó, arrancó el concierto de la noche de la victoria, la primera edición del evento anual. Bajo un toldo de lienzo blanco, iluminado con lámparas de aceite y faroles de papel pintado, se alternaron coro mixto de la escuela, interpretando melodías ancestrales, ensambles de jarana y quena, invitando al público a tocar, improvisaciones del santuario, donde cualquier asistente podía unirse con su voz o instrumento. Himno de los guardias del canto, estreno oficial que Mateo dirigió con su bastón. Oh voz que derriba murallas, somete los odios al verso y une en un solo latido la sangre y el universo. El vibrar coral alcanzó tal intensidad que en el granero principal, testigo de aquellos días de miedo, se escuchó un murmullo de viento, confirmación de que las fuerzas espirituales respetaban la fuerza de la unidad humana. 6. Epílogo. Un futuro de puertas abiertas. Al término del concierto, la señora Granados, con voz emocionada, anunció una cerradura musical en la entrada de la hacienda. Se repicará una campana al entonar el himno de la hermandad, abriendo las puertas a forasteros respetuosos y cerrándolas a quienes pretendan imponer el odio. Así, cada canto será llave de fraternidad y faro de paz, concluyó. Aquí, en San Isidro, la música es derecho y escudo. Mientras la luna iluminaba los rostros sonrientes, Amara y Mateo se abrazaron bajo el arco del Ruiseñor. Sabían que el asedio había quedado atrás, pero el canto colectivo, única arma necesaria, seguiría nutriendo su amor y preservando la tierra redimida, generación tras generación. El alba encontró a la hacienda San Isidro envuelta en un tenue manto de bruma que resbalaba por los muros de adobe y las cornisas de teja roja. Aquella mañana, la señora Cecilia Granados convocó a los guardianes de la hermandad y a la brigada de cantores legatarios en el atrio de la capilla de Sor Beatriz. Sobre un tapiz bordado con plumas de quetzal y racimos de bugambilla, descansaba el pergamino de la voz libre, documento que sintetizaba la visión de convertir el canto de la hacienda en un faro para las tierras lejanas. Hoy, declaró Cecilia, su voz clara aún llevando el eco del perdón, consagraremos el camino de la voz libre, ruta itinerante que llevará nuestro canto y nuestra reconciliación a cada finca vecina. Nadie volverá a silenciar el ruiseñor ni a temer el canto de una voz mestiza. A un lado, Amara Diouf desenrolló el pergamino mientras don Mateo Yupanqui besaba el bastón de mando, símbolo de la autoridad que el pueblo le había conferido. El padre Alejandro levantó su incensario para bendecir. Que el humo del copal y la fuerza de la voz disuelvan los odios y que la música abra caminos donde antes solo hubo fronteras. 1. Inscripción de los voces errantes. Bajo la mirada expectante de jornaleros, artesanos y aprendices, se inscribieron los primeros voces errantes en el libro de ruta. Doña Clara, partera convertida en maestra de canto de cuna, enseñaría nanas sacras en los pueblos del valle. Don Faustino, cronista oral, recorrería las aldeas para recabar sus propias leyendas y enriquecer el repertorio. Rosario y Julián, gemelos aprendices, demostrarían el puente entre afinación y tambores en ferias campesinas.
Cada uno estampó su firma en tinta de bugambilla, junto a una nota breve: prometo llevar la canción de la promesa allí donde el silbido del viento se atreva a entonar odio. 2. Entrega de los kits de canto itinerante. A continuación, Cecilia Granados y Amara donaron los kits de canto itinerante. Cofres de cedro con partituras waterproof de los salmos de Sor Beatriz y de las adaptaciones mestizas. Mini incensarios de hierro y copal para purificar espacios rústicos. Tintes vocales, pociones de guanábana y sauce para proteger la voz. Campanas tubulares y cuencos tibetanos para replicar el pórtico musical en plazas y patios. Diario compartido. Cuaderno de bitácora para registrar avistamientos, testimonios y nuevas melodías. Los voces errantes recibieron los cofres con reverencias humildes, conscientes de la responsabilidad de difundir un canto que ya no les pertenecía, sino que era patrimonio de todos. 3. Primera jornada de la Ruta del Ruiseñor. Al caer la tarde, partió la primera jornada de la Ruta del Ruiseñor, desde el granero hasta la pequeña aldea de La Esperanza, a 5 leguas de distancia. La comitiva avanzó al ritmo de campanas y quenas. La señora Granados marchó al frente, acompañada de Mateo y Amara. En el camino, al pasar por el puente del Susurro, los cantores se detuvieron para recitar el cántico del despertar. Del silencio se alzó la voz. Del miedo renace el canto, y en cada paso errante florece el Espíritu Santo. Los ecos retumbaron en el agua, despertando a los peces y a las ranas, que contestaron con su propio concierto anfibio. Aquella noche, los aldeanos, atónitos y esperanzados, escucharon un recital ante la iglesia del poblado. Amara entonó el Requiem aeternam, don Faustino narró leyendas, Rosario y Julián ofrecieron un dueto alegre, y Clara arrulló a los niños con nanas ancestrales. Aplausos de palmas, vítores y lágrimas se unieron al ambiente de reconciliación. 4. El concilio de las haciendas y la primera declaración conjunta, inspirados por el éxito. Al regresar a San Isidro, la comitiva instaló un concilio de las haciendas, invitando a los patrones de las fincas vecinas, los señores de La Vega, Mendoza y Altamirano, quienes llegaron con gesto receloso. Tras escuchar testimonios y ver cómo los peones se arremolinaban al compás de los cuencos y campanas, aceptaron auditar sus propios palacios mayores. Se redactó la declaración conjunta de los 4 vientos. Nosotros, hacendados y labriegos de este valle, reconocemos el poder sanador de la voz mestiza. Nos comprometemos a abrir plazas, patios y graneros para recibir los cantos del perdón y de la esperanza, y a convertir estos espacios en santuarios de libertad y de unión. Los sellos de cada familia quedaron estampados en pergamino de corteza de maguey y colgados en el atrio de San Isidro, donde formarían parte de un mural conmemorativo. 5. El Festival del Eco Compartido. En celebración, se organizó el Festival del Eco Compartido, 2 días de música, danza y feria de saberes. Cada finca aportó un plato para el banquete del valle. Hacienda de La Vega, cordero asado con hierbas de montaña. Hacienda Mendoza, tamales de queso y epazote. Hacienda Altamirano, pan de nopal con miel de agave. El festival incluyó concurso de cánticos, duelos de voces entre los familiares de cada hacienda, talleres de herbolaria vocal, impartidos por Amara y Doña Clara, espectáculo de danza mestiza, coreografía conjunta dirigida por Rosario y Julián, muestra de testimonios, paneles con relatos de trabajadores y patrones sobre el poder del perdón. La noche se coronó con un concierto de puertas abiertas, donde cada asistente, sin distingo de rango o color, fue invitado a subir al escenario y entonar el verso que quisiera. El resultado fue un río de voces que se enredó con el murmullo del viento y el canto lejano del ruiseñor, transformando la plaza en un corazón pulsante de melodías. 6.
la senda de la voz libre y la promesa renacida. De regreso a la capilla de Sor Beatriz, la señora Granados, junto a Amara y Mateo, depositaron en el colector de sueños todas las cartas y promesas escritas durante el festival. Entre ellas, una de don Ricardo de la Vega, que humildemente aceptaba la invitación a unirse a la ruta del Ruiseñor el solsticio siguiente. «Este valle ya no teme al canto», dijo Cecilia, con voz quebrada de emoción. «La voz libre ha demostrado su poder. Derriba muros y eleva esperanzas». Amara posó su mano junto a la suya sobre el bronce oxidado del colector. «Y seguirá haciéndolo mientras haya boca dispuesta a perdonar». Mateo, con el bastón en alto, remató: «Que la promesa de San Isidro viaje con cada brisa, que la voz más pequeña, la más quebrada, encuentre en su canto la fuerza para sanar». 7. Epílogo. Voces en el horizonte. La última imagen del muestra a los voces errantes partiendo al amanecer, tea luz dorada sobre sus cofres de cedro. Atrás queda la hacienda, con sus puertas abiertas y el canto de un ruiseñor erguido en la viga de la capilla, elevando un trino que cruza colinas y sembradíos. Así culmina él, donde el camino de la voz libre se convierte en ruta de fraternidad, la escuela de cánticos arraiga, el santuario vibra, el concilio consolida alianzas y el festival del eco compartido enlaza a patrones y peones. El canto espiritual, otrora secreto prohibido, ahora es patrimonio de todo un valle, germen de una hermandad eterna que florecerá en cada nota, en cada palabra y en cada corazón que decida cantar con libertad. La mañana del solsticio septembrino amaneció translúcida en la hacienda San Isidro. Un suave rocío tiñó de perlas los pétalos de bugambilla que seguían enredados por el pórtico de la capilla de Sor Beatriz, como testigos silenciosos de siglos de dolor y redención. Aquella jornada, convocada con solemnidad inédita, reuniría en el Ágora del Ruiseñor, un auditorio al aire libre, levantado en la explanada del granero, no solo a los pobladores de las haciendas colindantes, sino también a representantes del Colegio Regional de Patrimonio Cultural, al Tribunal de Costumbres del Valle y a embajadores de los pueblos indígenas de la Sierra. Era el día en que las voces errantes, doña Clara, don Faustino, Rosario, Julián y otros, debían defender ante jueces y arqueólogos el valor intangible de la tradición del canto mestizo, enfrentándose al último vestigio de resistencia aristocrática que amenazaba con anular la ruta del Ruiseñor y clausurar los santuarios itinerantes. 1. Apertura del Ágora y la invocación de la memoria compartida. A las 9 en punto, el Ágora cobró vida con un murmullo de voces ansiosas. Un arco monumental, labrado en madera de ceibo y obsidiana, daba acceso al escenario, donde se disponía un atril de roble y una hilera de asientos elevados para los jueces y los comisionados. Sus trajes formales, de lino europeo y ponchos bordados, contrastaban con la sencillez de sarapes y huipiles de los asistentes campesinos. El presidente del Tribunal de Costumbres, don Agustín Bermejo, subió al estrado y llamó al orden. «Hemos venido a este encuentro no para dirimir agravios, sino para examinar el peso de la tradición y la evidencia del cambio social. Que las voces de todos se escuchen con equidad». 2. El testimonio de Sor Beatriz y la voz ancestral. En primer lugar, el padre Alejandro tomó la palabra, alzó el relicario de Sor Beatriz y lo colocó sobre el atril. Este relicario contiene el mechón y la carta de Sor Beatriz Granados, novicia que dio su vida por el prójimo en 1864. Su canto de salmo funerario fue la semilla de un legado de compasión. Hoy presentamos esta reliquia como prueba material de que el canto espiritual forma parte de nuestro patrimonio cultural. A continuación, el chamán Tezcatlipoca se adelantó, llevando colgado al pecho un medallón con plumas de quetzal.
Con voz profunda recitó un cántico ancestral en otomí. Tlaoli in nenemetl, tlaoli in ohtli, tonatiu tlen moneki, cuali tlen noyolo. El coro infantil acompañó con un repique de tambores y quena. El murmullo del público se tornó en respeto reverente. 3. Defensa de las voces errantes. Después se llamó a los voces errantes, cuyos nombres figuraban en el pergamino de la voz tomada libre. De la mano de Rosario se puso de pie. Señores del tribunal, nací entre partos y rezos en este valle. He cantado nanas de cuna y salmos de aliento. Si me prohíben cantar, prohíben el consuelo mismo. Les suplico, permitan que mi voz cure la fiebre y el miedo como un bálsamo divino. Don Faustino, con su voz rasposa, presentó un informe de autoridad oral. Aquí entrego 50 testimonios escritos y grabaciones donde los peones narran que su canto colectivo redujo un brote de disentería en 1889 y que las nanas de Doña Clara atenuaron traumas tras la tormenta de 1924. Los jueces hojeaban anotaciones mientras la multitud asentía. 4. Argumentos jurídicos y culturales. El abogado don Rafael Cienfuegos, designado por Cecilia Granados, expuso: el Código de Patrimonio Inmaterial protege expresamente las manifestaciones orales y musicales de los pueblos originarios y mestizos, sin distinción de linaje. Nuestra Ruta del Ruiseñor y la Escuela de Cánticos forman parte de ese patrimonio y, por tanto, gozan de carácter indefinido e imprescriptible. La profesora Gocora. Elena Márquez, antropóloga, añadió un informe de impacto cultural. Las prácticas de canto itinerante fortalecen el tejido social y contribuyen al bienestar emocional. Su prohibición atenta contra los derechos culturales contemplados en la Constitución y los convenios internacionales ratificados por este país. 5. Alegato de los linajes puros. Momento de tensión. Se dio lectura al escrito de la Hacienda de la Vega, firmado por el conde don Ricardo. Los cantares mestizos amenazan la jerarquía y el decoro social. Proponemos un reglamento que limite las manifestaciones musicales en la propiedad privada de haciendas vecinas. Un murmullo de desaprobación barrió el ágora. Los asistentes entrecerraron los ojos, sintiendo la sombra del pasado. 6. La contraofensiva del canto colectivo. Don Mateo Yupanqui, con gesto sereno, subió al atril y sin preámbulos dirigió al público. Si buscan limitar una canción, busquen impedir el aliento de la vida. Invito a todo el campo, sin distinción, a entonar con nosotros el cántico de la hermandad que resume nuestra historia y nuestra esperanza. Ante el asombro de los jueces, Rosario y Julián arrancaron la melodía, seguidos por cientos de voces. Oh canto que anima la sangre, deshace sombras y levanta el alma, que nunca el odio cierre el compás, que viva la voz libre en cada madrugada. La vibración coral llenó el valle, traspasó puertas y montes, y en un instante los jueces, los comisionados y los observadores diplomáticos se vieron conmovidos, dejando caer papeles y ajustes de corbata. 7. Veredicto y coronación de la armonía. En un receso breve pero trascendental, los magistrados deliberaron. Minutos después, el presidente Bermejo retornó y con voz solemne proclamó: este tribunal declara reconocimiento pleno de la Ruta del Ruiseñor, la Escuela de Cánticos y los santuarios itinerantes como patrimonio intangible de la región. Anulación total de cualquier reglamento que restrinja las manifestaciones musicales mestizas. Establecimiento de una zona de protección cultural alrededor de la Hacienda San Isidro y sus santuarios hasta 5 leguas a la redonda. Un estruendo de vítores coronó la sentencia. Las banderas blancas y verdes ondearon con orgullo. 8. Gala del Alba y el himno de la nueva era. Para celebrar la victoria,
Al caer la noche se organizó la Gala del Alba, concierto sinfónico en la explanada. Los voces errantes, reforzados por coristas invitados, estrenaron el himno de la nueva era. Del surco surge la voz, arrancada al odio y al miedo, alumbra un paso reencontrado y en coro anuncia el brote de un valle indómito y hermano. Violines, arpas, tambores y quenas se fundieron en una sinfonía emblemática que elevó el espíritu de todos. La señora Granados, con lágrimas en los ojos, tomó el brazo de Amara y de Mateo. En este himno declaro amor libre, herencia plural y futuro invencible. 9. Epílogo. Las puertas abiertas del canto. Cuando la música se extinguió, un suspiro colectivo barrió el ágora. El ruiseñor, posado en la viga más alta del granero, entonó un trino luminoso, celebrando la culminación de una lucha, la defensa de las voces mestizas ante el asedio de los linajes puros. En el horizonte ya despuntaba el primer rayo del alba, prometiendo un día sin vetos ni silencios impuestos. La ruta del ruiseñor brilló como arteria viva que conectaba haciendas, aldeas y corazones, sellada por el cántico de la hermandad y protegida por la marca del canto libre en cada puerta. Cuando la luna menguante susurró sus últimas notas sobre los techos de teja roja de la hacienda San Isidro, un nuevo amanecer comenzó a fraguar el porvenir. Aquella madrugada el aire olía a bugambilla y pino, pero también a incienso de copal y a menta fresca, aroma que emanaba de la capilla de Sor Beatriz, cuyo interior resguardaba con celo el relicario sagrado y el pergamino de la voz libre. Al filo de la aurora, centenares de voces se congregaron por última vez para dar cumplimiento al ritual del solsticio, acto que culminaba la larga travesía de melodías sagradas, amor clandestino, conflictos de casta y redención colectiva. 1. El concierto del alba y la apertura de corazones. A las 6:30 de la mañana, cuando el sol apenas asomaba su frente teñida de carmesí, un ensamble de cuerdas, vientos y percusiones ancestrales se posicionó frente al granero restaurado. El maestro de ceremonias, don Mateo Yupanqui, tomó el micrófono de madera bruñida y pronunció la invocación del alba. Que cada rayo de sol rompa los velos del olvido, que los corazones latan al compás del canto eterno y que la voz liberada haga brotar la hermandad. Entonces Amara Diouf alzó su voz en el preludio del canto, adaptado de la tonada que primero ella misma escuchó en sueños. Sobre un tapiz de nubes erguidas en el horizonte, su melodía se filtró como agua clara. Luz que despierta al dormido, alas que rompen la sombra, en cada nota renace la flor de la esperanza. La multitud contuvo el aliento. Los peones, los artesanos, los aprendices y hasta los hijos de la señora Granados cerraron los ojos para recibir el canto como gracia. Cuando la última nota se desvaneció, un coro de niños entonó el requiem a aeternam, sellando el pacto entre lo divino y lo humano. 2. La procesión de los cantores y el paseo de 1000 voces. A continuación, comenzó la procesión de los cantores. Guiados por el bastón de mando de Mateo y el incensario del padre Alejandro, los miembros de la Escuela de Cánticos Espirituales avanzaron por el sendero que conduce a los antiguos corrales. Cada uno llevaba un instrumento o un cuaderno de partituras, mientras las campanas tubulares colgaban de sus cinturones, repicando en la brisa matinal. El cortejo atravesó el puente del susurro, donde los recién llegados confortaban al viajero con sus cantos, y llegó hasta la era del heno, espacio inaugurado años atrás como zona de tregua y recitales. Allí se instaló un gran mandala de pétalos, diseño circular de loto negro y bugambilla que representaba la armonía entre 4 elementos: espíritu, renacer, memoria y esperanza. Cuando la procesión alcanzó el mandala,
Rosario y Julián, ya veteranos directores de baile, formaron los 4 círculos concéntricos que miraban al centro del pétalo. Invitados y anfitriones tomaron posición y con un gesto coordinado comenzaron la danza del eco compartido, pasos entrelazados que evocaban el fluir del viento, el brotar del agua, el crujir de la tierra y el chisporroteo del fuego interior. Con cada giro de sus faldas y de sus bastones, liberaban fragmentos de pétalos que volaban en remolinos serviciales, alimentando el sentido de unidad. 3. El testamento sonoro y la escritura de la última partitura. Tras la danza, se erigió un atril frente al relicario de Sor Beatriz. Allí, la señora Granados, con voz templada, leyó el testamento sonoro, texto redactado por Amara y revisado por Mateo, que recogía la historia completa de San Isidro. Testamento sonoro de la Hacienda San Isidro. Reconocemos que el canto espiritual es derecho fundamental de nuestra comunidad. Celebramos el mestizaje cultural como fuente de riqueza y curación. Nos comprometemos a educar a cada generación en el arte de la voz libre. Juramos proteger los santuarios del Ruiseñor y llevar la ruta del Ruiseñor a cada rincón del valle. Prometemos que el granero, la capilla y el santuario serán siempre espacios abiertos al canto y al perdón. Al concluir la lectura, Amara depositó en el atril la última partitura, creación colectiva nacida de los voces errantes y los aprendices. Era un pentagrama de oro sobre cristal donde se plasmaban tanto la melodía del requiem como fragmentos de salmos indígenas y versos de amor del capataz. Cuando las luces del sol atravesaron el pentagrama, proyectaron arcos de colores en el suelo como auroras nacientes de un nuevo ciclo. 4. La gran mesa de la hermandad y la comunión de sabores. La mañana había dado paso al mediodía cuando se dispuso la gran mesa de la hermandad en el patio de los cipreses, entrelazando filas de manteles blancos con guirnaldas de flores nativas y racimos de café. El banquete, legado de la fiesta del eco compartido, incluyó sopa de loto y epazote, símbolo de lluvia y memoria, carnes asadas al copal, evocación de rituales antiguos, tamales de quinoa y manteca de cerdo, enlace de tradiciones, pan de especias y bugambilla, sabor de reconciliación, infusión de sauce y guanábana, medicina del alma. Mientras comían, los asistentes compartieron anécdotas. Un peón novato relató cómo su abuelo dejó de extrañar su pueblo al aprender la canción de la hermandad. Una artesana mostró un bordado inspirado en la danza del loto. Vecinos de otras haciendas elogiaran la hospitalidad de San Isidro y su ejemplo para el valle. 5. El alba de la promesa renovada y el guardián del futuro. Al terminar el banquete, la señora Granados guió al público nuevamente ante el relicario y el mandala de pétalos. Con voz emocionada, pronunció el alba de la promesa renovada. Desde este día, cada solsticio, renovaremos el testamento sonoro. Cada canto, cada paso y cada aroma serán votos vivos que sostendrán la armonía. Que el canto que resuena en los establos y en las plazas sea faro de libertad y llave de sanación para todo aquel que cruce nuestro umbral. A continuación, ascendió al estrado el más joven de los aprendices, niño de apenas 10 años, para entregar al capataz un pequeño bastón de aprendiz, símbolo de que el legado continuaría en las manos de la infancia. Con ello, Mateo entregó el puesto de guardián del futuro. Acepto este bastón y lo consagro en la voz de cada niño y niña que aprenda a cantar con libertad. La ovación resonó como trueno de esperanzas, y en el corazón de todos brotó la certeza de que el canto colectivo, lejos de extinguirse, multiplicaría su fuerza en generaciones por venir. 6. Epílogo. Final. Un corazón que no conoce silencio. Tras la ceremonia, los últimos acordes del himno de la nueva era se mezclaron con el canto de los pájaros diurnos.
La hacienda San Isidro, convertida en santuario y escuela de voces, se alzó como faro en las colinas. Sus puertas abiertas recibían a cualquier viajero dispuesto a cantar, a narrar o a curar. En el granero, ahora bautizado Salón de la Voz Libre, quedaban colgadas las campanas tubulares, los cuencos y las partituras originales. Cada luna llena, allí se repetía el ritual del canto, con velas y pétalos, para preservar viva la memoria del pasado. Al final del día, en el claro junto al árbol de ceiba, Amara y Mateo se sentaron en un tronco, observando el vuelo de un ruiseñor. «Nuestro canto», dijo ella, «sigue su curso, sin saber de muros ni fronteras, porque la voz es el pulso del alma», respondió él, «y nuestra alma ya no teme a nadie». Sus manos se estrecharon y en el murmullo del viento parece ser que el ruiseñor alzó un último trino como aplauso de espíritus liberados y bendición de un amor que venció al silencio.